¿Qué tal, chicos? Espero que hayan tenido una buena semana. Nos volvemos a encontrar como todos los días jueves en el curso de razonamiento verbal para primero de secundaria. En esta ocasión vamos a tomar como tema la etimología. Para esto, ustedes, chicos, se van a ubicar en la página 49 de su libro. Aquí vamos a encontrar un gráfico con el tema que vamos a desarrollar hoy día. Entonces, ¿qué entendemos por etimología? Bueno, la etimología se encarga de darnos a conocer un grupo de palabras que tienen un origen griego o latino. Ese tipo de estructura de una palabra, para ser más exactos, ¿no?, tiene un significado. Y estas raíces, que se denominan así, raíces griegas o latinas, son empleadas en muchos de los términos de nuestro lenguaje, que lo usamos diariamente, ¿no? En esta ocasión vamos a conocer esos términos o raíces más comunes. ¿Ok? Entonces vamos a ver aquí este esquema, ¿no?, donde tenemos esta tabla con las raíces tanto griegas y latinas, los significados y las palabras en las cuales podemos encontrar estas raíces. Entonces vamos a conocer lo que aparece en este cuadro. Tenemos acro, la primera raíz. Acro significa elevado, alto. Entonces, una palabra que contiene esto es acrofobia, que significa temor o miedo excesivo a lugares altos o a la altura. Luego, acus, que tiene el significado de sonido. Entonces, un ejemplo, la palabra acústico, ¿no? Luego, aero, que significa aire, donde encontramos en aero, sol. Luego, anfi, que tiene como significado ambos. Por ejemplo, anfibio, ser que tiene o que vive, es el ser que vive en dos medios, ¿no? El anfibio tanto terrestre como acuático, en este caso, ¿no? Ambulare, que significa andar, transitar. Por ejemplo, ambulante, persona que anda o camina de un lugar a otro. Agro, que tiene como significado campo, agronomía. ¿Mm? Luego, audi, que tiene como significado oído, por ejemplo, auditorio, lugar especial para escuchar algún discurso o exposición. Api, que tiene como significado abeja, por ejemplo, apicultura, que es todo el proceso de crianza de abejas. Biblio, que significa libro, por ejemplo, biblioteca, lugar donde se almacena o guarda libros. Bio, que tiene como significado vida, por ejemplo, biología, estudio de la vida. Aster, que significa estrella, una palabra que emplea esta raíz, asteroide. Astrum, que tiene como significado también estrella o espacio, ¿ya? Por ejemplo, en astronomía, ¿ya?, que es el estudio de las estrellas. Cronos, que tiene como significado tiempo. Cronología, estudio del tiempo. Comedere, que significa comer, por ejemplo, comestible, comedor, contienen esa raíz. Creare, que significa criar, engendrar. Un ejemplo de palabra que contiene esa raíz, criadero. Ducere, que significa guiar, orientar. Por ejemplo, deducir. Criptos, que significa escondido, oculto. Tiene una palabra que utiliza esa raíz, cripta, ¿no? Lugar o sepultura escondida. Luego, dáctil, que significa dedo. Por ejemplo, dactilar. Entonces hemos visto un grupo de raíces griegas y latinas, su significado y palabras que contienen esa raíz. Ahora, a continuación vamos a desarrollar aquí una serie de actividades para conocer algunas raíces más o también reconocer las que están en este cuadro. ¿Ok? Entonces, nos dice, encierra con un círculo,
Ya encierra con un círculo la alternativa que comparte la misma raíz. Ya encierra con un círculo la alternativa que comparte la misma raíz griega o latina. Encierra con un círculo la alternativa que comparte la misma raíz griega o latina. Entonces, de todas las palabras vamos a reconocer la raíz, ya las que mantiene, pero habrá por cada grupo una que no tiene esa raíz. ¿Ok? Entonces, tenemos auditorio, auditoría, audio y auxilio. Se habrán percatado que la raíz en estas palabras es audi, ¿no? Que significa oído, oír. Entonces, encontramos aquí la raíz audi. Yo la voy a resaltar, por favor. Ya ustedes lo encierran en un círculo debido para hacerlo más práctico en el caso mío, ¿no? Audi, aquí está la raíz, pero en el caso de auxilio no contiene la raíz audi, que significa oído, oír. Aeroplano, aerofobia, aeromosa, aureola. La raíz que comparten todas es aero, ¿no? De aire. Aeroplano, nave que viaja por el aire. Aerofobia, temor al aire, las corrientes de viento. Aeromosa, aquella persona que atiende en los medios de transportes aéreos. Aureola, aureola no tiene esa raíz. Deambular, ambulatorio, hambruna. ¿Cuál sería la raíz? Ambulare, que significa caminar, transitar, ¿no? Entonces sería ambular, la raíz en esta primera palabra, ambula, la segunda, y decíamos que la tercera, hambruna, no coincide en la raíz. En la 4 tenemos biología, abiótico, antibiótico y cambio. ¿Cuál es la raíz? Bio, que significa vida. En antibiótico la raíz también es bio. En cambio, no tiene la palabra o la raíz, ¿no? Que significa vida. Biblioteca, Biblia, aquí hay una separación, bibliotecaria y bibliografía. La raíz es biblio, pero con el significado de libro. Biblioteca, lugar donde se almacenan libros. Biblia, que tiene como significado, ¿ya? Libro de libros, conjunto de libros. Bibliotecaria, aquella encargada de la organización de los libros en un lugar específico. Cambio, biblio tendrá la escritura bibliografía, pero no contiene la raíz o el significado de libros. En la 2, escribe dos palabras con raíces propuestas y crea en tu cuaderno una oración con cada una de ellas. Yo en este caso, ya voy a escribir en dos ejemplos y las oraciones lo desarrollan en su libro, ¿no? En la parte posterior de esta hojita, ya que hay toda una cara en blanco, entonces ahí podrías hacer las oraciones. ¿Ok? Entonces, dos palabras con astro. Tenemos astrólogo, tenemos también astronauta, que es el viajero de las estrellas, sería etimológicamente eso, ¿no? Astronauta. Ducere, que decíamos que significa guiar, conducir. Entonces tenemos la palabra conducta, ya, la raíz está en duct, ya ducere, guiar, conducta. Luego tenemos conductismo. ¿Okay? Luego dáctil, que significa dedo, una palabra que contiene esta raíz sería dactilografía. Luego dactiloscopía. ¿Ya?
dactiloscopía. Ya tenemos dos palabras que contienen dáctil, ¿no? Dactilografía, que es impresión, ¿no? O huella dactilar, y dactiloscopía, estudio de las huellas dactilares. En la número 3, me está solicitando ya completar las oraciones con palabras que contengan estas tres raíces. Por ejemplo, api, que significaba abeja; ambulare, que es transitar, caminar; audi, oír, oído, ¿no? Por ejemplo, su problema de no le permitía comunicarse fluidamente. Su problema de no le permitía comunicarse fluidamente. Entonces hay un problema, ¿ya? Para comunicarse, para expresarse, ¿no? Para poder decir algo, en uno de los casos es a poder escuchar. Entonces lo podemos relacionar con un problema de audición. Su problema de audición, o sea, de poder escuchar, no le permitía comunicarse fluidamente. Usa él con tu música preferida y deja que se concentre. Puede ser aquí, usa el audífono con tu música preferida y deja que concentre, ¿no? Los trabajan con las abejas recolectando y preparando cajas de las nuevas colonias. A los encargados de la crianza de abejas serían los apicultores. El aburrido león en su jaula sin tener a dónde ir. Entonces, ¿qué hace el aburrido león? Dice, se sobreentiende que camina de un lugar a otro. Sería deambula en su jaula sin tener a dónde ir. ¿Okay? De esa manera se desarrollaba. En la 4 dice, relaciona cada palabra con el prefijo griego o latino y su significado de acuerdo con el significado de la siguiente tabla. Tri, que significa 3, extra, fuera de, 4, acá haría una corrección, sería tetra. ¿Ya? La raíz de 4 es tetra. Epi, que significa intermedio, epi, que puede significar también centro sobre, o como habíamos visto anterior, la raíz que era abeja. Luego tenemos ex, que es fuera, más allá o privación, o que carece de, ¿no? Entonces tenemos aquí los conceptos y las palabras que contienen a esos conceptos. Vamos a relacionarlo. Por ejemplo, persona que destaca en alguna especialidad. Eso sería la definición del concepto de eminencia. Colocamos ahí 1. ¿Okay? Luego, inscripción sobre la piedra o metal. Eso tiene como significado o concepto a epígrafe. Hacer inscripciones, ¿no? En una superficie, ya sea una piedra o un metal, se llama epígrafe. Inscripción en una sepultura, no en una tumba. Eso se llama epitafio. Entonces sería 3. Pena de expulsión del propio país, es decir, expulsar a alguien de su propio país o tierra. Eso se llama exilio. 4. Persona que ha estudiado con otra, ¿no? Eso tiene el nombre de condiscípulos. Ya, condiscípulos. Persona que ha estudiado con otra es la número 5. Retrato de una persona pintada por ella misma. Eso se llama autorretrato. Sería la 6. Que tiende a imponer su voluntad. La 7 iría en autoritario. No, esa persona que impone toda su voluntad, su deseo. 7. 8. Conjunto o grupo de 3. Se llama triada. 9. Que dura 30 años. Eso encierra el concepto tricenal, ¿no? Que dura 30 años. Sería la 9. Luego, músculo que tiene 3 cabezas o dentones. La 10 iría en tríceps. Y segundo periodo de la era cenozoica,
cuaternario, ¿no? Sería la 11. ¿Ok? Y en la última sección dice subraya las palabras que tengan los prefijos del cuadro y luego deduce su significado, ¿no? Tenemos an, que es privación o negación, anti, que es en contra de, ana, sobre, que significa sobre o separación, ante, que significa delante, didis, que se opone o contradice, y dia, a través de. Juan perdió a sus 3 hijos. Desde ese momento se convirtió en ateo. A que decíamos negación, teo, que significa Dios. Entonces, ateo sería que niega la existencia de Dios. O si no, también sin Dios. Aquel muchacho tan ilustre era un antisocial. Antisocial. Anti que decía en contra. Y social está bien. Hace relación a las personas. Entonces, aquel que esté en contra de las personas sería etimológicamente, ¿no? El concepto ya podría ser persona que no le gusta relacionarse con los demás. El historiador tuvo anacronismo en su relato, ¿no? Tuvo anacronismos en su relato. Ana, que era separación, ¿no? Cronos viene de tiempo. Entonces, el historiador tuvo anacronismos en su relato. Quiere decir recordar épocas o tiempos de manera determinada. Luego, llegar a un acuerdo luego de la discordia por demostrar que era dueño del terreno. Discordia, que es oposición de un acuerdo. Entonces, luego de la discordia sería luego del, digamos, discordia, decíamos que un significado era desacuerdo. Entonces vamos a poner aquí desacuerdo. O sea, no mantener la misma opinión. Discusión sería otro sinónimo, ¿no? Discusión. El alcalde estuvo preparado para disputar las elecciones, ¿no? Disputar significa competir. Competir, luchar, ¿no? Luis compró el antibiótico que necesitaba. Antibiótico. ¿Ok? Entonces, ya. Entonces, decíamos, Luis compró el antibiótico que necesitaba. Anti significa en contra y biótico vendría de microorganismos, ¿no? Entonces, ese es el nombre etimológico. Entonces, pondríamos sustancia, ¿ya? Que, vamos a corregir, sustancia que combate a los microorganismos, ¿no? Como bacterias que pueden ser. Entonces, chicos, quedaría para ustedes como una actividad domiciliaria, es decir, su tarea, la página 51. Solo la página 51. ¿Ok? Por favor, ayúdense de su diccionario, del internet, ¿no? Para encontrar los significados de unas raíces o quizás también encontrar palabras que posean esas raíces. ¿No, chicos? Traten de investigar y ayudarse de esos materiales. Entonces, página 51 para ustedes como tarea en su libro de razonamiento verbal.